Bueno, estamos acá esperando a la doctora Beatriz Barnes, que es con quien vamos a hacer este vivo. Vamos a hablar de las obligaciones de los trabajadores. Me gustaría saber si alguien que esté conectado que me diga si se escucha. A ver si se escucha. Esperamos unos minutos, así se incorpora Beatriz Barnes. Esperamos. Ahí está. Ahí estás. ¿Se me escucha? Algo. ¿Me ¿Cómo? escuchás, Beatriz? ¿Me escuchás? ¿Se escucha bien? Un poco entrecortado. No. Sí. Ahí esperemos que ande bien la, Igual te veo, que ande bien la te conexión. veo medio borrosa, ¿eh? Sí, bueno, sí, estamos las dos con un poco mal de internet. Sí, Si veo que se complica mucho, me pongo con los datos, pero vamos a empezar así, vemos, avísame si, este, sabes que voy a desactivar los comentarios por ahora, después unos ratito antes los vuelvo a, porque eso de los comentarios puede ser que genere también que disminuya la, digamos, la capacidad de conexión. Eso me han dicho, no sé. Alguien que usa mucho estos vivos. Bueno, vamos a arrancar. Yo te veo perfecta, así que supongo que estamos bien. Cualquier cosa me decís. Vamos a arrancar con las obligaciones del personal de consorcio, ¿sí? Ustedes saben que nosotros somos AIER, somos una asociación que está destinada a asesoramiento de administradores, de propietarios, de miembros del consejo. La doctora Beatriz Barnes es asesora allí hace mucho tiempo, yo también. Dictamos los cursos, ¿sí? Dictamos el curso para administrador de consorcio, el que exige el registro público de administradores, y también dictamos los cursos de actualización. Y a veces hacemos charlas, jornadas, talleres, y este es un ejemplo de eso, ¿sí? Algunos son gratuitos, otros son onerosos, y hemos hecho un montón en esta cuarentena, en este asco, un montón de actividades por Zoom. Bueno, y por vivos hicimos uno con Laura Colucci y ahora este. Después, si Dios quiere, vamos a hacer más, pero ya para el año que viene. Así que bueno, no sé si querés agregar algo, si no arranco con el convenio. no, arranca con el convenio. A ver, Bien, saludar a todos. Bueno, en nombre de Ayer, saludar a todos los que nos siguen en Instagram y por otras redes sociales y en forma presencial también, ¿no es cierto? A todos los socios de Ayer. a todos nuestros socios y a todo aquel que se quiera asociar, se fija en la página web, te dan todos los datos para cómo asociarse y demás. Bien, y está la revista también, me olvidé de la revista, que la quiero tanto, la revista, tanto que vengo escribiendo en la revista y vos también, que tenemos una revista que es bimestral, que ahora dentro de poquito va a salir. Así que ese es otro servicio que brindamos desde AIA. Bien, ¿qué pasa con las obligaciones del personal? Bueno, los trabajadores de consorcios tienen varias obligaciones que se encuentran, por supuesto, en la ley madre, que es la ley base, la ley de contrato de trabajo, ¿sí? La de prestar el servicio, como buena fe, colaborar, todas las tareas que
ya no tiene sentido repasar todo lo que dice la ley de contrato de trabajo, porque justamente la idea es dedicarnos en específico, en este vivo, a lo que tiene que ver con la actividad propia de los trabajadores de consorcios. Y guarda que hablo de trabajadores en general, no solamente me voy a dedicar, y la doctora se va a dedicar, a hablar de lo que es el encargado, porque esto también le corresponde al ayudante y al personal formalizado y demás, ¿sí? Esas tareas específicas las vamos a encontrar enunciadas en el artículo 23 del convenio colectivo, de manera detallada, extremadamente minuciosamente detallada, ya es casuístico, ¿no? Hay casos que son que hay veces cuando lo leo en los cursos se me quedan como sorprendidos, porque habla de las lamparitas en especial. Bueno, sí, es muy específico, y eso está bueno, que los convenios sean específicos, porque para genérico tiene que estar la ley de contrato de trabajo. Entonces, cuanto más detallado sea el convenio colectivo, mejor, porque menos va a prestar a diferentes interpretaciones. Por lo menos esa es mi opinión. Voy a empezar por el inciso A o inciso 1, como lo indica el artículo 23, que está relacionado con algo que es propio de esta actividad, que no se da en todos los casos, pero que es muy característico de los encargados, ayudantes y demás, que es el tener la vivienda, ¿sí? Como comúnmente se lo dice cotidianamente, esto de la portería, ¿sí? ¿Se me escucha bien o me estoy entrecortada? Poquito, pero bastante bien. ¿Se entiende? Bueno, esto de la portería, ¿no? Como se dice comúnmente, pero es mejor, más propio, conforme a lo que dice la ley, hablar de la vivienda, ¿sí? Él está obligado, en virtud de este artículo 23, a habitar en esta vivienda, él con su núcleo familiar primario, y destinarla al uso que le es específico con respecto a este contrato de trabajo. Es decir, él no podría, en esa vivienda de portería, ponerse un local y ponerse a vender un producto que él produce o revender algún producto, ¿no? Él no puede cambiarle el destino que no sea vivir él con su familia, y para que se lo ha encomendado esto su empleador, que como ustedes bien saben es el consorcio de propietarios, pero no va a poder destinarlo para otra cosa más que el carácter habitacional, residencial, ¿sí? Vivienda, ¿sí? La palabra vivienda ya nos da la pauta. Y esto también conlleva a otra obligación que también le encontramos en este inciso, además de la prohibición de no cambiarle el destino, el tener que permitirle, el empleado, el trabajador, tiene que permitirle al administrador, que va a ser, como ustedes bien saben, el que va a cumplir el rol de empleador, ¿sí? Si bien el consorcio de propietarios es el empleador, ¿quién lo ejerce ese rol? Porque como es una persona jurídica, necesitamos a alguien que lo ejerza el rol. Bueno, lo va a ejercer, como ustedes bien saben, el administrador. Entonces, como en virtud de este inciso primero, es otra obligación propia del trabajador de consorcios permitir inspeccionar, entre comillas, ver en qué estado se encuentra esta portería de manera, digamos, periódica, ¿sí? Siempre dentro de una base lógica. No va a ir una vez por día, todos los días, a ver cómo está. Periódicamente, no dice ningún plazo, pero podríamos decir que yo haga 6 meses, sería conveniente, quizás, no sé, se me ocurre, podría ser un poquito más, un poquito menos. Y por supuesto, este deber de él permitir el acceso es siempre que el administrador lo haga con las pautas que le determina este inciso A. ¿Cuáles son las pautas? Que tiene que ser dentro del horario de trabajo de él, no puede ir un sábado a las 3 de la mañana, estoy exagerando un poquito, pero podría pasar que quiera hacerlo un día inhábil, no, tiene que ser los días de trabajo, y también dentro del horario de trabajo. Y además, otra pauta que le está impuesta en este artículo 23 es que tiene que ser previo aviso, o sea, no tiene que ser intempestivo. Le tiene que avisar, mira, mañana voy a pasar a las, no sé, 9 de la mañana a verlo, y tiene que permitirle el ingreso, ¿sí? Otra cuestión que es muy importante tiene que ver con el tema del pernoctar, ¿sí? Se le concede la vivienda para que lo utilice con ese fin, ¿sí? No para que la utilice cuando él tiene ganas, sino para que lo utilice. Y lo va a tener que utilizar con ese fin, y es obligatorio que pernocte, dice el último párrafo de este inciso primero, en los días hábiles, ¿sí? En las jornadas hábiles, establece.
O sea que en las jornadas no hábiles él podría ir a dormir a otro lado, para decirlo en términos sencillos. No está obligado a pernoctar allí. Por supuesto, la doctora Beatriz va a coincidir conmigo que acá se suscitan a veces conflictos, ¿no es cierto? Con respecto a cuando, sobre todo al no pernocte, ¿no? ¿Qué pasa cuando los consorcistas observan que no está cumpliendo con este último párrafo del inciso primero y no pernocta? Entonces ahí, bueno, se genera un temita de cómo probarlo. No Bueno, es sencilla la prueba. no, el tema de pernoctar en la vivienda, en la unidad portería, siempre trae conflictos cuando hay algún problema familiar en el grupo familiar del encargado, ¿no es cierto? Hemos tenido casos a través de la experiencia en AIER, de las consultas que nos han hecho con respecto a qué pasa con aquellos casos en los cuales, en lo mejor de los casos, el matrimonio, o sea, el encargado y su esposa, se separan y él se va, si es el encargado, el titular del trabajo, se separan y es el que se va del hogar conyugal, que sería el hogar conyugal en este caso, ¿no es cierto? La unidad portería para el derecho civil es el hogar conyugal. Bueno, ahí entraría una norma de conflicto entre lo que es el derecho laboral y el derecho de familia. Bastante importante porque si este matrimonio, digamos, está el cónyuge con los hijos menores de edad, ¿cómo hacemos para el tema en caso de separación, no podemos dejarla a la familia, a esposa e hijos, sin vivienda? Por supuesto que es un tema, muchos me dicen, pero es un tema obligatorio del trabajador, que se arregle el trabajador. Por supuesto que se arregle el trabajador, pero llegado el caso potencial de que él se va, bueno, ahí tenemos que tratar de buscar una solución más factible y más rápida posible para todas las partes, ¿no? Porque ahí entraría como parte también el patrimonio y de rebote está el consorcio, paga las consecuencias. Este es el mejor de los casos, porque tenemos un caso peor todavía, el caso de la perimetral. Cuando se le ha dado al encargado, Sí, eso hemos tenido varios casos hemos que nos han tenido consultado de eso. de violencia de género y se le impuso una perimetral. O sea, no hace mucho también, Y él es el encargado del consorcio, y el el trabajador que tiene la titular del perimetral. encargado y digamos, donde hubo la violencia de género, o por lo menos la denuncia, vamos a hablar de la denuncia de violencia de género, fue por parte de la cónyuge o la pareja, no necesariamente, cuidado con esto, no necesariamente tienen que estar casados legalmente, ya con solo ser pareja, convivientes, ya tenemos el problema. Entonces, con una perimetral impuesta, ahí tenemos un conflicto con el derecho penal. Tenemos derecho laboral, derecho penal, derecho de familia. Así que ahí estamos en un plano bastante Es una pugna de derechos. claro, para ver cuál es el derecho que prima en ese caso. Desde el punto de vista de una solución rápida, cuando hay una perimetral, sobre todo, y que él no puede de ninguna manera acercarse al edificio que es su lugar de trabajo, yo creo que ahí podemos llegar a hacerle, entre paréntesis, una suspensión laboral hasta que se solucione el tema. O se va ella de la unidad portería, que podría ser a través de un desalojo laboral, también es la otra figura que tenemos acá del desalojo laboral hacia la pareja, cónyuge o lo que fuere, y entonces ahí podría reintegrarse a trabajar. Por supuesto que esta suspensión, que la estamos diciendo entre comillas, sería sin goce de sueldo, ¿no es cierto? Pero tenemos que estar notificados fehacientemente a través del juzgado. Claro, y puede prestar a reclamos. No lo podemos dejar de decir. No, hasta que no estamos No es que, bueno, es notificados la solución fehacientemente, y se aseguran que no va a haber reclamos de parte del trabajador. Puede ser que haya reclamos. después puede ser un reclamo de esas, no,
de esos días caídos no pagos por la suspensión a través de porque se le puso una perimetral. Es una causa grave, ¿no? Poner una perimetral por violencia de género, digamos que también estaría Claro, tenés una orden es judicial que... un delito que habría que, bueno, una vez que, a ver cómo resulta, hay que estar a las resultas del juicio penal, ¿no es cierto?, por violencia de género. Bueno, eso con respecto al trabajador. Y después quería agregar el tema de la revisión por parte del administrador, que hay que dejar bien aclarado en este tema, que puede revisar el administrador y donde encuentre alguna falla, algún problema, no funciona bien el calefón, no funciona bien la cocina o está muy fea de pintura y demás, el que se encarga de todas esas reparaciones es el consorcio. Esta otra consulta muy seguido, es el consorcio el que se encarga de de tenerla en buen estado de mantenimiento y conservación a la unidad de portería. Claro. Él tiene que mantenerlo en estado de higiene, obviamente, pero lo que es la conservación, mantenimiento en cuanto a una reparación de plomería, en cuanto a una reparación que tenga que ver con pintura y demás, es el consorcio porque obviamente es un sector común. Entonces, al ser un sector común, el que tiene que hacerse cargo de mantenimiento, reparación, sustitución y demás cuestiones es el consorcio de propietarios a través del pago de expensas. Eso, como lo establece el 2048 del Código Civil, me meto un poco con civil. Veo que me quedé hablando sola porque la doctora Beatriz Barnes se ve que se le cortó internet. Esperemos que se dé cuenta, supongo que se va a reincorporar. Mientras tanto, yo puedo seguir hablando para evitar cortar y entonces espero que ella se reincorpore. Bien, voy a abrir los comentarios por las dudas, a ver si me quiere decir algo. Ahí está. Bueno, sigo con el otro inciso. El otro inciso tiene que ver con la utilización de la ropa, ¿sí? Como ustedes saben, los propietarios, perdón, el personal del consorcio, o sea, el encargado, el ayudante, el suplente, tiene un doble. Acá siempre nos pasa que por un lado es derecho y por otro lado es obligación, ¿sí? Veo que hay preguntas, después al final vamos a dejar un ratito para las preguntas. Ahora espero que se incorpore Beatriz. Los últimos minutos los vamos a dejar para preguntas. Igual, si quieren, de adelanto. ¿Qué pasa cuando no quieren pagar la luz y el gas de portería? Y hay que ver cómo se pautó. Si al inicio se pautó que le pagaban el consorcio ese gasto, no puede un propietario unilateralmente abstraerse de ese gasto. Lo adelanto así para Yori, que está preguntando. Eso ya tiene que ver con una expensa y como propietario no me puedo negar a pagar un gasto consorcial, ¿sí? Si es en ocasión del consorcio. Entonces, estaba hablando del tema de la segundo inciso, a ver si Beatriz nos manda la solicitud para agregarse. Ahí está. Ahí está. Bien. Veo que Yori creo que escuchó lo que contesté. Estoy esperando a Beatriz que ya se incorporó. Entonces, bueno, para avanzar un poquito, Beatriz, ¿nos Perdón, escuchás? ahí estoy de nuevo. Ya se te fue, me quedé Yo hablando te sola. estoy hablando, no sé qué. Yo no, vos te quedaste congelada, no sé. A mí me pasó al Yo revés, a mí me pasó que vos te estabas congelada. congelada. Bueno, no sé si se Y de escuchó pronto todo lo que desapareció. dije de la ropa. No, de la ropa no. Escuchamos, iba a arrancar yo con la ropa. Escuchamos hasta el tema de que él tiene que eh, mantener, digamos, el administrador es el que tiene que hacerse cargo a través de las expensas, de lo que es el mantenimiento de la portería, ¿sí? Si se rompe un caño en la portería, nadie se le va a ocurrir, no hay posibilidad de pensar que lo tiene que el trabajador De ninguna manera. terminar. Lo mismo la pintura, lo mismo si el plastificado está todo arruinado y que hay que volver a arreglarlo, todo eso es un gasto consorcial. Y ahí había una pregunta, por lo que había visto, una pregunta que decía
¿Qué pasa cuando los propietarios se niegan a pagarle la luz y el gas? Bueno, hay que ver cómo se pautó. Si originariamente con la relación laboral se pautó que eso se pagaba, después no se lo pueden quitar. Como ustedes saben, tiene que ver con el principio de irrenunciabilidad. Yo hice un video el otro día y se subió al Instagram y al Facebook, artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto es un beneficio propio del contrato individual. Es un ejemplo típico que podemos dar del artículo 12. No, ningún inciso del convenio dice usted tiene que pagarle el gas. Ahora, si desde el inicio del contrato de trabajo vos le venís pagando el gas, la luz y demás, está dentro de los derechos propios del contrato individual. Entonces él, amparándose en el artículo 12, va a poder decir que es irrenunciable. Por supuesto que de ninguna manera un propietario individual, por cómo estaba planteada la pregunta, parecía como un propietario individual se niega. Bueno, se le tiene que intimar a que pague. ¿Sí? Yo como propietaria no me puedo negar a un gasto que es consorcial. Así que con eso, bueno, ya creo que le respondimos. No escuché lo de la ropa. Integra la integra la expensa, ¿no? Claro, está dentro del mantenimiento de un sector común, ¿sí? Porque además pensemos, supongamos que la portería queda deshabitada, y lo que es el gasto de gas, lo que es vieron que igual te cobran, aunque no se use, lo tiene que pagar el consorcio, así que eso también es una pauta para observar por qué lo tiene que pagar si así es como se pautó originariamente, repito, ¿no? Bueno, inciso segundo, para arrancar con la ropa y avanzar un poquito, porque ya son 5:25, y hablamos solo de un inciso. Vamos a llegar a ver los 23 incisos que tiene el artículo 23. Saben que esto dura 1 hora, pero también la idea era hacerlo un poco más ameno y que no sé si va a durar tanto, pero bueno, la ropa es un tema que lleva a veces a confusiones, a dudas y sobre todo a peleas de los dos lados, ¿no? Porque ¿qué pasa si el consorcio no le brinda la ropa que le tiene que brindar? ¿Y qué pasa? El otro problema es qué pasa si se la brindó y el trabajador no la quiere usar. Entonces ahí depende de quién sea el incumplidor, se lo va a poder intimar. O sea, si el consorcio no le dio la ropa, el trabajador está potestado para intimarlo fehacientemente a que le dé la ropa, ¿sí? La ropa la van a encontrar mencionada en el artículo 18, ¿sí? Va a decir, no, esperen, 18 no, la vestimenta, en el 14, 14. está regulada. Es un artículo muy extenso, no tiene sentido que nos sentemos a leerlo punto por punto porque no tiene sentido leerlo por lo extenso que es, vamos a perder mucho tiempo. Les recomiendo a los que nos están escuchando que Dos lo lean. pantalones y dos pantalones y dos camisas. Y los zapatos y los guantes de carne y un par de Bueno, cosas. No todo tiene que ser eso, pero llamativo, no le podemos poner un administrador que tiene una SRL como sociedad de su empresa como administrador, no le puedo poner la publicidad de su empresa, o si tiene otra empresa aparte no podría, o sea, no puede tener colores llamativos, no puede tener publicidades, todo eso, bueno, no, y no puede estar sponsoreado. no entendí, ¿cómo? No te oí. No puede estar esponsoreado. Claro, no puede tener así publicidades, ni marcas, ni colores llamativos. No tiene que ser, por supuesto, que pueda ponerlo en una situación incómoda al trabajador. Eso por un lado. Entonces se la tiene que conferir, le tiene que dar 2 trajes al año y demás. Eso por un lado. Si no lo hace el administrador, o sea, el consorcio, sería moroso de eso y podría el trabajador mandarle un telegrama intimando que se lo entregue. Hemos visto muchos casos de estos. Yo soy facilitadora, me olvidé decirlo, soy facilitadora en el Seracar y he visto muchas veces que el trabajador lleva al consorcio a facilitación reclamándole esto, que le entregue la vestimenta que no le entrega. Por otro lado, a veces le entregan y el trabajador no la quiere usar. Nos estuvo pasando ahora en el ASPO y nos sigue pasando ahora en el DISPO, que no quieren usar el barbijo algunos. Yo no puedo creer cómo haya gente que trabaje en un lugar de trabajo sin el barbijo, pero bueno, lamentablemente hay gente que hace esas cosas y estamos en un problema. ¿Qué tiene que hacer el consorcio? Bueno, lo va a tener que intimar, ¿sí? Y yo por eso quiero arrancar y abarcar este artículo 23 pensándolo desde ese lado. Si algún trabajador no incumple con estas normas, es el administrador el que debe intimar a que cumpla, ¿sí? Porque si observamos que no cumple y no hacemos nada, y obviamente va a quedar en la nada. Por eso
hay que utilizar los resortes jurídicos que te confiere la ley de contrato de trabajo, que son las facultades disciplinarias. Empezaremos con un apercibimiento, según el caso, no hay una tabla, como siempre decimos con Beatriz en el curso, no hay una tabla, no es que dice, si hace esto, le toca una suspensión, si hace esto, dependerá, es casuística pura, dependerá el caso. A ver, si un día lo pescamos que no estaba con los guantes puestos sacando la basura, no vamos a empezar por la sanción máxima, obviamente. Empezaremos por un llamado de atención, ¿sí? ¿Cómo se va a efectivizar? A través del libro de órdenes. Este libro de órdenes es un libro específico, muchos de ustedes ya lo conocen, me imagino. Es un libro específico para esta actividad. Lo regula la ley 12981, que es la ley de encargados de edificio. Entonces, por libro de órdenes, le hacemos un apercibimiento intimándolo a que lo use de aquí en más y que no vuelva a cometer ese incumplimiento debido a que en caso contrario se tomarán más medidas disciplinarias. Por ejemplo, también podemos empezar por decírselo y nada más. Por supuesto que es posible. Mirá, por favor, fulanito, por favor te pido, es un peligro, te llegas a cortar con un vidrio y tenemos un problema todos, vos y nosotros, ponete los guantes. Podemos empezar así, también podemos empezar por un apercibimiento, lo que no podemos empezar es por la sanción máxima, porque vamos a tener un reclamo obviamente de tirar abajo esa, esa llamada, ese apercibimiento o esa sanción, mejor dicho, por las dudas. ¿Sí? Bien, entonces usar la ropa, que es una obligación de los dos lados. Como siempre, ¿no? En el derecho yo tengo una obligación y eso me genera una potestad. Fíjense, tengo la obligación de usar la vestimenta, pero también tengo la potestad de exigir que me entreguen la vestimenta. Y lo mismo para el consorcio. El consorcio tiene la potestad de exigirle que use la vestimenta y al mismo tiempo tiene la obligación de entregarla. Eso en el derecho pasa siempre, no solo en laboral, ¿no es cierto? Bueno, acá el tema de los dos trajes y para el verano, para el invierno, lo encuentran en el inciso que sigue, que es el inciso 3. ¿Se escucha, Beatriz? ¿Me estás escuchando? ¿Bien? ¿Se Sí, entrecorta? sí. ¿Bien? Se entrecorta un poco, pero bueno. Los ¿Se dos entiende? trajes para verano, sí. Bueno, Vamos y al vamos a 4. ir, vamos a la 4 porque avisar Porque al queda un poquito. administrador de inmediato, bueno, toda novedad que surja en el consorcio está obligado a inmediatamente avisarle al administrador en caso que el administrador no viva en el edificio, que sabemos que en el 95% de los casos no es administrador profesional y no habita en el edificio. Bueno, y así también que el 5 dice lo mismo, dice, es un correlato del anterior, cualquier reclamo que hagan los propietarios también tienen que estar, comunicárselo al administrador. Darle igual calidad de trato a todos los propietarios. Esto es bastante difícil. Parece Este es algo el obvio, famoso, ¿no? ¿Cómo claro, tenemos que aclarar algo tan evidente? Pero hay que aclararlo. pero este es el principio de la buena fe, o sea, debe actuar, digamos, con buena fe y fidelidad acá el encargado, y darle trato, buena fe y fidelidad. ¿Qué quiere decir fidelidad? ¿No? Yo siempre lo comento, es decir, no andar comentando, por no usar otros términos, comentando lo que pasa en un propietario, lo que le pasa al otro, andar La vida íntima, claro. haciendo comentarios, chusmeando, sobre la vida de los propietarios del consorcio. Bueno, entonces este Y es sin otro de distinguir, los... eso es importante, no distinguir, a vos te abro la puerta o te miro con buena carita y te digo hola porque sos un titular o no, Bueno, eso parece algo obvio que hay que aclararlo, pero bueno, está aclarado y está bueno, por si en algún está supuesto pasa. bueno, bueno, de los dos lados, ¿no? Porque a veces también hay que ver cómo es el trato del propietario hacia el encargado, que eso también lo tenemos que a veces manejar, y del encargado hacia el propietario. También es una avenida de doble mano. Sí, cuando dije recién abrir la puerta lo digo entre comillas, porque ustedes saben que no estamos obligados a exigirle, ni él está obligado a hacerlo, abrir la puerta a cada uno que entre. Eso es fundamental y es importante dejarlo no es la terminología apropiada
desde el punto de vista jurídico, decirle portero, porque él no debe abrir y cerrar la puerta, ¿sí? Lo aclaro bien clarito, porque esto presta a discusiones. Hay muchos consorcios que los propietarios se enojan porque no les abre la puerta y él no está obligado a hacerlo, ¿sí? Es importante, me parece, resaltarlo porque 500 veces por lo menos escuchamos esto, ¿no? Me quedo corta con 500. Pero a veces, bueno, sobre todo la gente muy mayor o las madres con los niños y demás, no estaría mal colaborar, un mínimo de colaboración. Eso ya tiene que ver Bueno, con y después, ser buena onda o no, claro. claro, por eso. Y también la buena onda de los propietarios, ¿no es cierto? Por eso es una avenida de doble mano. Ahí, cómo trata uno y cómo es tratado. Bueno, y después tenemos el 7 que es uno de los más importantes de este convenio, que es digamos, la esencia en sí, el objeto del trabajador, ¿no es cierto?, de los edificios, que es mantener en perfecto estado de conservación, aseo e higiene todas las partes comunes del edificio. Vuelvo a reiterar, es el objeto, es la limpieza. ¿Qué es lo que tiene que hacer un encargado en un edificio? Limpiarlo, mantener en buen estado de conservación y limpieza todas las partes comunes del edificio, todas las partes comunes del edificio. Y ahí será el administrador el que va a dar las órdenes, como decía Marianela hace un rato, en el libro de órdenes, va a ser la distribución de las tareas, de cómo va a realizar las tareas el trabajador y en qué lugar quiere que esté él mismo durante su jornada laboral. ¿Mm? Entonces, este es uno de los pilares de este convenio en relación a qué es lo que tienen que realizar. Y es muy amplio, y es muy amplio. Y acá tiene que intervenir mucho el administrador, nosotros siempre lo decimos, es fundamental la distribución de tareas en el libro de órdenes. Es decir, cuando se hace la distribución de tareas, o cuando tomamos a un nuevo empleado, un nuevo trabajador, o cuando asume un nuevo administrador. Sí, son las dos, digamos, oportunidades en que podemos llegar a hacer las tareas. O hay otras circunstancias, si se agrega un ayudante, o bueno, Claro, o se van de licencia y es demás. muy ¿Mm? importante. Es muy importante. Sí. Y otra función también muy importante, que estaría bueno que la nombremos, es el tema de la correspondencia, ¿no? Si bien la correspondencia hoy, podemos decir, así Y haciendo un ya es análisis medio rápido, que no es lo mismo la cantidad de correspondencia que tiene que repartir en 2020 que la que repartía hace 20 años atrás, que era todo papel. Hoy por hoy ya, por ejemplo, las telefonías celulares o los teléfonos ya no hace años que no recibimos, para dar un ejemplo, pero igual sigue siendo una obligación vital repartir la correspondencia, la que es propia para los consorcistas y también la que le da el administrador que tiene que ver con las circulares del edificio, por ejemplo, la liquidación mensual de expensas o un aviso por una circular o una convocatoria de asambleas. Eso es obligatorio hacerlo sin dilación, dice. O sea, no es que dice, bueno, te lo da el administrador hoy, bueno, el sábado lo recibe el viernes a las 8 de la mañana, lo dejo para mañana. No, tiene que hacerlo en el mismo día, porque hay cuestiones urgentes que él no está dentro de su ámbito de poder de decidir cuándo lo reparte, salvo que el administrador le dé la orden que lo reparta el otro día, y ya no sería la decisión del trabajador, sino del administrador. Y esto se relaciona, no sé si lo querés mencionar vos o lo menciono yo, con las tareas no obligatorias. O sea, siempre tenemos que estudiarlos juntos. El 23 inciso A con el 24, espera que ya te digo el inciso, 5, inciso 5. ¿Sí? O sea, él tiene que entregar sin dilación alguna toda la correspondencia que es para cada destinatario. Pensas y demás. ¿Sí? Justo se entrecortó, no sé qué pasó. Y en el inciso 5 del artículo 24, o sea, el artículo que sigue, dice, el encargado no está obligado a recibir ni firmar notificaciones administrativas ni judiciales y o correspondencia certificada destinada a los consorcistas, salvo expresa autorización del destinatario. O sea, salvo que el destinatario va a ser el copropietario consorcista
que recibe esa notificación, ya sea administrativa o judicial. Entonces, otra vez se nos desconectó Beatriz. Se ve que está con problemas de internet, lamentablemente. Bueno, sigo con el inciso. Entonces, este encargado, salvo que expresamente el consorcista le diga, por favor, recíbame porque estoy a la espera de una notificación judicial o de una notificación administrativa, salvo esta autorización expresa, el encargado no está obligado a recibirla, ¿sí? Esto a veces en la faz práctica se complica un poco para las notificaciones cuando hay algún tipo de acción, supongamos un hipotético caso que nos ha pasado, por ejemplo, cuando el consorcio tiene que entablar algún tipo de acción judicial contra el consorcista, podemos llegar a tener algún tipo de conflicto si no está esta autorización expresa, porque ustedes saben que en principio las notificaciones, sobre todo al iniciarse la acción civil, tienen que realizarse por vía papel, ¿sí? Todavía, la primera notificación estoy hablando, ¿no? Una vez que ya se notifica ahí, ya una vez presentado en el expediente, sí, las notificaciones se cursarán por vía electrónica, pero la primera, la inaugural, la contestación de la demanda, o sea, el traslado de la demanda, mejor dicho, esa se va a hacer por vía papel, por lo menos por ahora, no sé qué va a pasar en un futuro. Entonces, ahí a veces se nos complica un poquito en la faz práctica. Eso lo que tiene que ver con notificaciones. Después tenemos el tema, otra cuestión interesante que podemos mencionar, eh, que esto que tiene que ver con el libro de órdenes que les decía, el inciso 13 lo nombra el libro de órdenes y dice que él tiene que acatar las órdenes que le va a impartir, o sea, que le va a transmitir este representante legal, que es el administrador, a través del libro de órdenes, y él tiene que firmarlas y podría, en el caso de que así lo considere el trabajador, hacer un descargo. Esto lo dice el inciso 13, ¿no? Este artículo 23 que estamos estudiando. El inciso 13 dice, bueno, podría hacer un descargo si él lo cree conveniente, dice estime conveniente. Por supuesto le tenemos que dar una copia cuando hacemos algún tipo de, impartimos órdenes o si le hacemos algún tipo de sanción como administradores del consorcio al encargado, tendremos que darle una copia de esa, ya sea percibimiento o distribución de tareas que estamos volcando en el libro de órdenes, le tenemos que dar una copia y tiene que dejar constancia en el libro de órdenes el administrador que se dejó copia, ¿sí? Bueno, después otra cuestión importante, me parece interesante para analizar, tiene que ver con que él no puede en horario laboral hacer tareas de atención a los copropietarios en su horario, ¿sí? Los puede hacer en otro horario, o sea, típico caso, no sé, el del séptimo C le dice, ¿querés pintarme mi unidad? Te pago tanta plata. Bueno, eso no es que esté prohibido. Después habrá que ver entre ellos el contrato que hacen, a nosotros como consorcio y como administrador no nos interesa. Pero el consorcio tiene potestad de exigirle a este trabajador que esas funciones que no tienen nada que ver con el contrato de trabajo con el consorcio, las haga fuera de su horario de trabajo, ¿sí? No las puede hacer porque esto lamentablemente, por eso se agregó, ¿no? En el convenio, porque lamentablemente a veces sucedía que en horario de trabajo él estaba pintando una unidad funcional. No, no corresponde, eso es una tarea que él la puede hacer siempre que sea fuera de su horario de trabajo y que nada tiene que ver con el consorcio, y es un vínculo entre el consorcista y este señor, señora, que lo va a hacer desde un punto de vista que nada tiene que ver con el vínculo laboral con el consorcio como encargado ayudante que sea. ¿Sí? Después también tiene que mantener actualizado al administrador de cualquier novedad que surja en el consorcio, eso lo van a encontrar en el inciso 15. Estoy diciendo los más importantes. Como ustedes observarán, no vimos uno por uno, sino me parece que los que llevan más, por lo menos según mi parecer, a más conflictos, ¿sí? Él se entera de una novedad, no sé, sucede algún conflicto, un siniestro en el edificio o en el conjunto inmobiliario, porque ustedes saben que esto también, la propiedad horizontal es para los countries, los clubes de campo, también son propiedad horizontal, según nuestro Código Civil. Los clubes de campo, los barrios cerrados, deben adecuarse a las normas de la propiedad horizontal, así lo establece el 2075 del Código Civil.
Entonces también se aplica a estos conjuntos inmobiliarios que están sometidos a propiedad horizontal. Bueno, después él tendrá que retirar los residuos cuando se lo establezca dentro del horario que le establezca el administrador. ¿Eso quiere decir que puede retirar a la calle? No. ¿Que va a incumplir con lo que dice el gobierno de la ciudad del horario? No. Estamos diciendo retirar de los distintos pisos la basura y después ponerla en el cubículo, en el lugar que le indique el administrador, para después, dentro del horario que habilita el gobierno de la ciudad, o si estamos en otro municipio, donde fuere, cumplir con el horario, ¿sí? Pero podría ser que el administrador le diga que lo haga el retiro 2 veces en el día, o no sé, las veces que estimen necesario, ¿sí? Eso lo van a encontrar, el determinar y ordenar la cantidad de veces que van a retirar los residuos dentro del horario de trabajo, está en el inciso 19, ¿sí? El inciso 19 del artículo 23. Bien. Después tenemos el tema del artículo, paso un poquito para atrás, el inciso 16, que para mí también es vertebral, está dentro de los incisos más importantes que tiene el consorcio, que cumplir y el administrador cumplir. ¿Qué tiene que ver con esto? Con que el administrador, si observa que este encargado, este ayudante, delegó alguna de sus tareas en un tercero que no es personal del consorcio, o tampoco, porque la distribución de tareas, como lo mencionábamos con Beatriz recién, es función del administrador a través del libro de órdenes. Entonces, supongamos que este encargado que vive en la unidad vivienda del consorcio, a veces pasa, capaz que estos incumplimientos lo hemos visto, y manda a su cónyuge o a su hijo a que le retire la basura y no lo hace él. Y este hijo, hija, esta cónyuge, este cónyuge, no es él, o sea, es un tercero que no tiene nada que ver, ninguna vinculación con el consorcio. Eso es un claro incumplimiento al inciso 16. Sí, así dice, la responsabilidad de las tareas recae exclusivamente en la persona designada por el principal. El principal va a ser el administrador, que es el representante del consorcio, estando excluido derivar dicha responsabilidad en familiares o terceros, siendo tal incumplimiento una falta, no teniendo el empleador responsabilidad alguna ante eventuales accidentes o reclamos que pudieran producirse por parte de estos familiares o terceros. Claro, siempre y cuando no lo avale, porque si yo veo que hace 6 meses que lo hace y nunca dije nada como administradora, ahí voy a estar en un problema si pasa algo. Lo que tenemos que hacer es, apenas observamos que este trabajador está incumpliendo con este inciso 16 y está delegando sus funciones en terceros, ahí tendríamos que mandarle una notificación intimándolo a que no lo haga más y tomar una medida disciplinaria, ¿sí? Eso es como fundamental que tiene que hacer el administrador ante la manifestación de los consorcistas que observaron que sucedía eso, o capaz que lo puede hasta observar el mismo administrador. Un día llega al consorcio de casualidad administrador y ve que está baldeando la vereda alguien que no es el encargado del consorcio y es porque él lo mandó. Entonces, en ese sentido, es importante que tengan en cuenta que debe el administrador actuar, ¿sí? Porque es el representante legal y es el que tiene el poder disciplinario que le establece la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Por eso es tan importante, apenas nos enteramos, intimar a que no suceda más. Ahí veo que hay una pregunta. Mi administrador le pagó un plus del 20% por no trabajar a los encargados el día 2 de octubre. Claro, porque es el día de los encargados, ¿sí? El 2 de octubre es el día en el que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Estamos estudiando las obligaciones de los encargados. Sí, el día del encargado, no sé, el tema del plus, cuánto y demás, eso lo tendrían que hablar con las contadoras. Nosotros tenemos las asesoras contables, a ver exactamente, pero lo que hay que pagarlo es como si fuera un día feriado, ¿sí? El 2 de octubre es el día del encargado, por lo tanto, le corresponde el pago como si fuera cualquier feriado, ¿sí? Después el tema de los montos, obviamente eso hay que recurrir al contador, ¿sí? Para hacer la consulta. Bien, veo que Beatriz no se está conectando. No sé si tienen alguna pregunta más, si puede ser referido con lo que estuvimos hablando, o que tenga que ver con alguna cuestión de los trabajadores de consorcios.
obligatorio que es obligatorio que hoy en pandemia cumplan las 8 horas. Hay una nueva acuerdo en el cual hace muy poquito, no me acuerdo de cuándo fue, creo que fue en octubre o noviembre, que establece que tiene que cumplir ya con las 8 horas, salvo que pueda terminar sus tareas antes. Lo que no tiene que estar es sin hacer tareas específicas en las partes comunes, como antes sí a veces se le solicitaba que esté en la parte común del consorcio. ¿Sí? Bueno, no sé si hay otro que tenga que ver con lo que estuvimos viendo del artículo 23. Bueno, veo que Beatriz no se puede conectar. Bueno, todo lo que tenga que ver con liquidación de ganancias y todo eso, ya eso les recomiendo que se acerquen a Ayer, pueden pedir un turno, ¿sí? Tiene que ver con contable, esa pregunta. Las preguntas contables las pueden hacer, pueden mandar un mail, en la página web van a encontrar la dirección de mail, ¿sí? Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, hay mucho más para analizar, pero bueno, podríamos en el próximo hacer otro vivo que pueda Beatriz estar completo. Una lástima que no se haya podido conectar. Les agradezco por las preguntas, por los comentarios y bueno, nos vamos a ver pronto en otro vivo. Los saludo. Nos vemos.